Les hago una pregunta directa. ¿Cuánto tiempo aguantan sin mover la caña? ¿5 minutos? ¿10? Y si les digo que esa necesidad de estar siempre haciendo algo les está robando el pez de su vida. Hoy vamos a hablar de un tema que divide a los pescadores. Dejar la caña quieta durante 1 hora o más. ¿Es pereza pura y dura o es la táctica maestra para clavar ese trofeo de febrero que tanto buscamos? Quédense conmigo, porque voy a demostrarles por qué no hacer nada. A veces es la jugada más inteligente que pueden hacer en la orilla. Y descubrirán la razón principal por la que muchos vuelven a casa con las manos vacías en esta época del año. Así que antes de empezar, díganme en los comentarios, ¿son del equipo activo o del equipo paciencia infinita? Todos conocemos a ese pescador, el que llega, monta su equipo y cada 10 minutos se está lanzando de nuevo. Cambia el cebo, prueba otro sitio, no para quieto. Es la imagen clásica del pescador trabajador. La creencia es que si te mueves, si trabajas el puesto, las oportunidades aumentan. Es una idea que nos han metido en la cabeza desde siempre. El que la sigue, la consigue. Pero en la pesca, y sobre todo en invierno, esa regla puede ser tu peor enemiga. Lo hacemos por ansiedad, por aburrimiento, o porque creemos que si la caña está quieta, no estamos pescando. Hoy vamos a romper ese mito en 1000 pedazos y a entender por qué la quietud es el arma secreta para los peces más grandes y desconfiados. Primero, hablemos del escenario. Febrero. Imaginen la escena. El aire es frío, el sol apenas calienta y el agua está helada, casi como un cristal inmóvil. La mayoría de la vida acuática parece estar en pausa, en un estado de letargo profundo. Los peces pequeños se mueven poco. Los insectos son escasos. En este escenario, el pez trofeo, ese ejemplar grande y viejo que ha sobrevivido a todo, no está gastando energía persiguiendo comida como un loco. Su metabolismo es extremadamente lento. Piensen en él como un oso hibernando, pero bajo el agua. No va a correr un maratón por un bocado mediocre. Está en modo de conservación de energía máxima. Cada movimiento que hace está calculado. Busca la mayor recompensa con el mínimo esfuerzo. Entender esto es el primer paso, la base de toda la estrategia. Si no comprendemos cómo funciona el pez en este entorno, seguiremos pescando con mentalidad de verano en pleno invierno. Y eso, amigos, es un billete directo al fracaso. Este metabolismo lento lo cambia todo. Cuando el agua baja de los 10 grados, la digestión de un pez se ralentiza enormemente. Una comida puede tardar días en procesarse. Esto significa que no necesitan comer constantemente. A diferencia del verano, donde están activos y quemando calorías, en invierno se alimentan de forma muy esporádica. Pueden pasar 1, 2, incluso 3 días sin probar bocado. Por eso, nuestra ventana de oportunidad es mínima. No se trata de estar en el agua cuando el pez tiene hambre, sino de tener nuestro cebo esperándole para ese preciso momento en que decide que vale la pena el esfuerzo de comer. Si estamos constantemente sacando y metiendo la caña del agua, es muy probable que justo en ese breve instante de actividad, nuestro cebo no esté donde debería, quieto en el fondo, esperando. Aquí es donde rompemos el primer gran mito, la alimentación agresiva en invierno. Olvídense de eso. Salvo raras excepciones, los ataques furiosos y las carreras espectaculares son cosa de aguas más cálidas. En febrero, la picada de un pez trofeo puede ser increíblemente sutil. A veces es solo un ligero temblor en la puntera, un pequeño desplazamiento de la línea. ¿Por qué? Porque el pez no ataca el cebo, simplemente lo aspira con el mínimo movimiento posible.
Se acerca con cautela, lo inspecciona y, si todo parece correcto, lo engulle suavemente. Si en ese momento nosotros estamos tensando la línea, moviendo la caña o haciendo cualquier cosa que genere una resistencia antinatural, el pez lo escupirá antes de que nos demos cuenta. La quietud total de nuestro montaje es lo que le da la confianza para tomar el cebo sin recelo. Entonces, ¿qué come un pez trofeo en febrero? Busca presas fáciles, comida que no requiera persecución, un cangrejo lento, una larva, un pez pequeño moribundo o, lo más importante, algo nutritivo que simplemente esté ahí, quieto. Nuestro cebo debe imitar exactamente eso. Una fuente de alimento fácil, segura y de alto valor energético. Un boilie, un pellet grande, un trozo de pescado, algo que justifique el gasto de energía. Al dejarlo inmóvil durante mucho tiempo, estamos creando la ilusión perfecta de una comida caída del cielo. El pez, que patrulla su zona lentamente, lo detectará por el olfato y se acercará a investigar. Pero si ese alimento fácil se mueve, se levanta del fondo o desaparece cada 10 minutos, la ilusión se rompe. Se convierte en algo sospechoso. Ahora, entremos en la mente del superviviente. Un pez trofeo no es grande por casualidad. Es grande porque es viejo, y es viejo porque es inteligente y desconfiado. Ha escapado de depredadores, ha sido pinchado por anzuelos y ha aprendido a asociar cualquier cosa extraña con el peligro. Su instinto de supervivencia es su mayor arma. Cada día de su vida es una lección. Ha visto todo tipo de señuelos, ha oído el plop de miles de plomos cayendo al agua y ha sentido la vibración de las líneas en la corriente. Para engañar a un animal así, no podemos actuar como un pescador novato y ansioso. Tenemos que ser más listos, más pacientes. Debemos presentarle una situación que parezca 100% natural. Y no hay nada más natural en el fondo de un lago en invierno que algo que está completamente quieto. Estos peces reconocen el peligro en los detalles, el más mínimo detalle, un brillo antinatural de un emerillón, una línea demasiado tensa que vibra con el viento, la sombra de un pescador en la orilla, y sobre todo, reconocen el patrón del pescador impaciente. Imaginen al pez patrullando una zona. De repente, ¡splash!, cae un plomo. Se asusta y se aleja. Al rato vuelve con cautela. Ve un cebo en el fondo. Se acerca pero justo cuando va a investigar, ¡zas! La línea se tensa y el cebo sale disparado fuera del agua. ¿Qué creen que aprende ese pez? Aprende que esa zona es peligrosa y que esos cebos que aparecen y desaparecen son una trampa. Al dejar la caña quieta, rompemos ese patrón. Nuestro cebo se convierte en parte del paisaje subacuático. El cálculo de energía es fundamental para ellos. Un pez grande siempre está haciendo un balance inconsciente. La energía que voy a ganar comiendo esto supera la energía que voy a gastar para conseguirlo. ¿Y el riesgo que asumo? En verano, la respuesta suele ser sí. Hay mucha comida y su metabolismo es alto. Pero en invierno, el cálculo es mucho más estricto. Un cebo que se mueve, que parece difícil de atrapar o que está en una zona ruidosa por la actividad del pescador, representa un gasto de energía y un riesgo demasiado altos. No vale la pena. Sin embargo, un cebo inmóvil, que lleva una hora en el mismo sitio liberando aroma, representa una oportunidad de oro. Máxima energía, mínimo gasto, y si hemos sido sigilosos, riesgo casi nulo. Es una oferta que no pueden rechazar. Por eso, esa comida grande y fácil se vuelve irresistible. La táctica de la espera prolongada se basa en convertir nuestro cebo en el buffet libre más tentador del embalse. Al dejarlo quieto, permitimos que sus atrayentes y aromas
se dispersen lentamente por el agua, creando una amplia zona de olor. Un pez que pase a varios metros de distancia puede detectar esa señal. Es como poner un cartel luminoso que dice «comida gratis y segura aquí». El pez no tiene que buscarla. La comida le llama a él. Este proceso de difusión del aroma lleva tiempo. No ocurre en 5 minutos. Necesita al menos media hora, o incluso 1 hora, para que la señal sea lo suficientemente fuerte como para atraer a un pez que esté lejos o inactivo. Cada vez que recogemos, reiniciamos el contador a 0. Pensemos en nosotros, los pescadores, como una fuente de ruido. Cada lance es un terremoto en miniatura para los peces. El plomo que golpea el agua crea una onda de choque que se propaga a gran distancia. Los peces tienen una línea lateral, un órgano sensorial extremadamente sensible a las vibraciones. Para ellos, un plomazo es como una explosión. Si lo hacemos repetidamente en la misma zona, estamos básicamente gritándoles «¡Peligro! ¡Estoy aquí!». El pez trofeo, que asocia esas vibraciones con el peligro, simplemente evitará esa zona por completo. Hará un rodeo. Nuestro cebo puede ser el mejor del mundo, pero si está en medio de un campo de minas acústico que nosotros mismos hemos creado, ningún pez inteligente se acercará. Y no solo es el ruido del impacto. La perturbación visual es igual de importante. Imaginen la calma del fondo. De repente, una línea atraviesa la columna de agua. Un plomo levanta una nube de sedimento al caer. Y 10 minutos después, todo el montaje es arrancado del fondo bruscamente, levantando más sedimento y creando un movimiento totalmente antinatural. Para un pez, es como si un árbol saliera volando de repente. Es alarmante. Un solo lance, bien hecho y preciso, minimiza esta perturbación. Pero varios lances en un corto periodo de tiempo convierten nuestro pesquil en una zona de construcción. Los peces más pequeños y tontos quizás piquen por curiosidad, pero el veterano, el pez que buscamos, se mantendrá a una distancia segura, observando todo ese caos con desconfianza. De esta forma, la actividad constante crea lo que yo llamo una zona de peligro. Es un círculo imaginario alrededor de nuestro cebo. Dentro de ese círculo, el pez se siente amenazado por las vibraciones y los movimientos. Cuanto más activos somos, más grande es ese círculo. El objetivo de la táctica de la espera es reducir ese círculo a 0. Con un único lance y una espera prolongada, la perturbación inicial se disipa. El sedimento se asienta, el silencio vuelve al fondo, y nuestro cebo empieza a parecer un elemento natural. Solo entonces el pez trofeo se atreverá a cruzar esa línea y acercarse a investigar. Necesitamos darles tiempo para que se olviden de que estamos ahí. Necesitamos que su instinto de precaución se relaje. Les contaré una historia que todos hemos vivido. Llegas a un sitio, lanzas, y a los 15 minutos, otro pescador se pone a tu lado. Empieza a lanzar una y otra vez, probando señuelos, cambiando el plomo, haciendo ruido. Y de repente, las picadas cesan. Tu puesto, que parecía prometedor, se queda muerto. Lo que ha pasado es que la actividad de tu vecino ha quemado la zona, ha espantado a los peces. Ahora mismo apliquen esa misma lógica a su propia pesca. Cada vez que lanzan de nuevo sin una buena razón, se están convirtiendo en ese vecino ruidoso. Están saboteando su propia paciencia y su propia estrategia. A veces, el mayor enemigo de un pescador no es el pez, ni el tiempo, sino su propia incapacidad para estarse quieto. Aquí es donde introducimos la táctica de la trampa silenciosa. Es simple en concepto, pero difícil en ejecución. Consiste en hacer un único lance,
lo más preciso y sigiloso posible, a la zona que hemos elegido. Y luego, no tocar la caña. Nada. Durante al menos 1 hora. La idea es crear una trampa perfecta. El cebo es el queso. La quietud y el silencio son los mecanismos que hacen que la trampa sea invisible. El pez no ve una trampa, ve una oportunidad. Esta táctica requiere una confianza absoluta en 3 cosas: en tu elección del lugar, en la calidad de tu cebo y, lo más importante, en el poder de la paciencia. Es un cambio de mentalidad. Dejas de perseguir al pez y haces que el pez venga a ti. Esta quietud prolongada construye confianza en el pez. Piensen en un pájaro en un parque. Si te quedas inmóvil, poco a poco se acercará a comer las migas que le has echado. Pero si haces el más mínimo movimiento, saldrá volando. Con los peces grandes es exactamente igual. Después de la perturbación inicial del lance, si todo permanece en calma, el pez empezará a relajarse. Volverá a su rutina de patrulla. Pasará cerca del cebo 1 vez, quizás 2. Lo observará desde la distancia. Y solo cuando su cerebro reptiliano le confirme que no hay ninguna amenaza, que ese bocado lleva ahí mucho tiempo y nada malo ha pasado, solo entonces se decidirá a comer. Le estamos dando el tiempo que necesita para superar su desconfianza natural. Mientras esperamos, el cebo está trabajando para nosotros. El aroma es nuestro mejor empleado. Se expande por el agua de forma lenta, pero constante. Esta es la clave. No estamos pescando solo en el metro cuadrado donde cayó nuestro plomo. Estamos pescando en toda la zona de influencia de nuestro aroma. El agua fría dificulta esta dispersión, por eso necesita más tiempo. Un cebo en el agua durante 1 hora ha creado una nube de olor mucho más grande y potente que uno que lleva solo 10 minutos. Estamos maximizando nuestras probabilidades, no por movernos más, sino por dar tiempo a que nuestra señal llegue más lejos. Dejamos que la física y la química hagan el trabajo sucio. Y aquí llegamos a la pregunta del millón. ¿Por qué 1 hora? ¿Por qué no 30 minutos o 2 horas? La marca de 1 hora es una buena referencia por varias razones. Primero, como hemos dicho, es el tiempo que suele necesitar el cebo para crear un rastro de olor potente en agua fría. Segundo, es un lapso de tiempo suficiente para que cualquier pez asustado por el lance se calme y vuelva a la zona. Y tercero, coincide con los patrones de alimentación lentos y esporádicos de los peces en invierno. En 1 hora es muy probable que algún pez grande en su ronda de patrulla pase por nuestra zona. No es una cifra mágica. A veces la picada llega a los 5 minutos y otras a las 2 horas. Pero establecer 1 hora como mínimo nos obliga a ser pacientes y a darle a la estrategia el tiempo necesario para funcionar. Ahora, la parte práctica. El primer paso es elegir tu campo de batalla. Si vas a hacer un solo lance, tiene que ser el mejor lance posible. Esto requiere observación previa. Busca estructuras subacuáticas, cambios de profundidad, zonas de paso conocidas. No lances a ciegas al medio del embalse. Tómate tu tiempo, incluso antes de montar las cañas, para leer el agua. Busca cualquier señal de actividad, por sutil que sea. Una pequeña burbuja, un remolino. En invierno, la elección del lugar es el 90% del éxito. Es mejor pasar 1 hora buscando el sitio perfecto y lanzar 1 sola vez, que lanzar 20 veces en un sitio mediocre. Tu paciencia debe empezar antes incluso de que el cebo toque el agua. El segundo paso es el lance perfecto. No se trata de lanzar más lejos, sino de lanzar con precisión y con el menor ruido posible. Una vez que has decidido el punto exacto, concéntrate.
haz un lance limpio. Cuando el plomo toque el agua, no tenses la línea de forma brusca. Deja que se hunda con una ligera comba, para que la línea se adapte al contorno del fondo y no quede suspendida de forma antinatural. Coloca la caña en el soporte con suavidad. Ajusta el tensor o la alarma con movimientos lentos. A partir de este momento, tus manos ya no tocan la caña. El trabajo está hecho. Ahora empieza el juego mental. El lance es el punto de no retorno. Confía en él. Y el tercer paso, el más difícil, el juego de la espera. ¿Qué hacer durante esa hora? Lo peor es quedarte mirando la puntera de la caña, porque la ansiedad te comerá vivo. Aprovecha ese tiempo para observar. Saca los prismáticos, mira el agua, busca patrones en el viento, observa el comportamiento de las aves acuáticas, que a menudo indican dónde hay actividad. Prepara otro bajo por si tienes una picada, pero hazlo lejos de la orilla, sin hacer ruido. Tómate un café. Disfruta del silencio. Se trata de integrarse en el entorno, no de imponer tu presencia. La pesca se convierte en una meditación. Estás cazando, sí, pero lo haces con la mente, no con los músculos. Finalmente, todo esto se resume en un cambio de mentalidad fundamental. Tienes que dejar de pensar como un cazador que persigue activamente a su presa y empezar a pensar como un trampero. Un trampero no corre detrás del animal. Estudia su comportamiento, encuentra sus rutas de paso y coloca una trampa discreta y efectiva en el lugar adecuado. Luego, se retira y espera. Su éxito no depende de su velocidad o su fuerza, sino de su conocimiento, su astucia y sobre todo su paciencia. Adoptar esta mentalidad en la pesca de invierno te hará un pescador mucho más efectivo. Dejarás de luchar contra la naturaleza del pez y empezarás a usarla a tu favor. Y es entonces cuando el trofeo de febrero dejará de ser un sueño y se convertirá en una posibilidad real. Así que, como hemos visto, dejar la caña quieta durante una hora no es de vagos. Es una técnica de francotirador. Es entender la biología del pez, su psicología y el entorno en el que vive durante el mes más duro del año. Pasamos de ser pescadores ruidosos que espantan a su presa, a ser tramperos pacientes que preparan el escenario perfecto para que el trofeo cometa su único error del día. El giro de tuerca está aquí. El mayor error no es usar el cebo equivocado o el anzuelo incorrecto. El mayor error en febrero es tu propia impaciencia. Tu necesidad de hacer algo es lo que te delata y te deja en blanco. Esto cambia el enfoque por completo. La pesca de invierno no se trata de cuántas veces lanzas, sino de la calidad y la estrategia de un único lance. Es un juego mental, más que físico. Les agradezco de corazón que hayan llegado hasta el final. Si este video les ha hecho pensar o les ha abierto los ojos a una nueva posibilidad, la mejor forma de agradecérnoslo es con un buen me gusta y suscribiéndose al canal para no perderse ni un solo consejo. Y ahora la pregunta final para el debate. Después de escuchar todo esto, ¿se atreverán a probar la táctica de la hora muerta en su próxima salida de pesca? Cuenten sus planes en los comentarios. Nos vemos en el agua.